Oremos con el Evangelio. Viernes de la tercera semana de Pascua, tercera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar presos a Jerusalén a los que viera que seguían el camino de Jesús, fueran hombres o mujeres. Ya iba llegando a Damasco, cuando de repente una luz del cielo lo envolvió con su brillo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Él dijo: «¿Quién eres, Señor?» Y la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer». Sus compañeros de viaje quedaron mudos de espanto. Oían la voz, pero a nadie veían. Saulo entonces se levantó del suelo, pero a pesar de tener los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron pues de la mano y lo introdujeron a Damasco, y estuvo 3 días sin poder ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor lo llamó en una visión. Él respondió: «Aquí me tienes, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y vete a la calle recta, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Está en oración. Él por su parte ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías va a entrar a imponerle las manos para que recobre la vista». Ananías respondió: «Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los males que ha causado a tus fieles en Jerusalén, y ha llegado aquí con autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le respondió: «Ve, porque él es precisamente el hombre que escogí para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes, como también ante los israelitas. Y voy a mostrarle cuánto debe sufrir por este nombre». Ananías se fue y entró a la casa de Judas, le impuso a Saulo las manos y le dijo: «Saúl, hermano, me ha enviado el Señor, o sea Jesús, que se te apareció en el camino, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Y al instante se le cayeron de los ojos unas como costras y recobró la vista. Se levantó y recibió el bautismo. Tomó luego alimento y recuperó las fuerzas. Y pasó algunos días con los discípulos de Damasco, y de inmediato comenzó a predicar en las sinagogas a Jesús, afirmando que Él es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 116. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Al escuchar las palabras de Jesús, los judíos discutían entre sí diciendo: «¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne?». Jesús les respondió: «Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre, que tiene vida, y yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente». Estas enseñanzas las dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, mis queridos hermanos y hermanas, un feliz viernes para todos. Recordemos que es un día penitencial y debemos ofrecer al Señor nuestros sacrificios por su amor, para alcanzar de Él su misericordia. Quiero que echemos una mirada muy especial en esta primera lectura. Encontramos aquí el
primero de las versiones de la conversión de San Pablo. Recordemos muy bien que durante toda esta semana se ha hablado de Saulo y se nos ha dicho que Saulo era un promotor de aquellos que querían hacerle daño a los cristianos. Saulo no era cristiano, Saulo estaba atentando contra ellos, Saulo buscaba la manera de llevarlos presos y Saulo, recordemos que estuvo en la escena de la muerte de Esteban y él aprobó esta muerte. Pero vemos aquí cómo el Señor de un momento a otro lo llama y lo hace suyo. Saulo me hace recordar al testimonio de muchas personas que durante su vida fueron duras con Dios, duras con la iglesia, que nunca se acercaban, que no creían y que el Señor, como a Pablo, la tumbó de su comodidad, de su egoísmo, de su orgullo y la hizo pisar tierra firme, la hizo pisar la realidad. Y es que nosotros, tal vez cuando estamos jóvenes o cuando estamos en pleno tiempo de producción, de trabajo, donde todo lo alcanzamos, donde todo lo tenemos, se nos olvida que necesitamos de los demás, se nos olvida que tenemos un Dios que nos creó, un Dios que necesitamos todos los días. Es más, muchas personas se les olvida incluso que tienen papás, que tienen que agradecer a esas personas mayores que los impulsaron a salir adelante. Pero cuando llega una enfermedad, cuando llega la vejez, cuando llega una necesidad, entonces recordamos que somos de Dios, que somos criaturas y que necesitamos de Él. Hoy muchos de nosotros nos identificamos con Pablo, un hombre que sentía que era capaz solo, pero cuando Jesús se presenta ante él, se da cuenta que lo necesitaba. El Señor le reclama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchos y muchas se creen que porque tienen dinero, que porque tienen un puesto importante, entonces incluso son capaces de atacar a la iglesia, de atacar a Dios, de no creer. El Señor en algún momento de la vida les va a tocar la puerta. Yo creo que muchos de los que estamos aquí escuchando esta reflexión hemos sido tocados por el Señor y nos ha tocado guardar silencio, porque el Señor es maravilloso y porque el Señor nos ha vuelto a llamar. Recordemos también a este hombre Ananías. Él también era un instrumento de Jesús para que Pablo creyera, para que Pablo se bautizara. Y Ananías en un principio pues le recordó al Señor que Pablo era un hombre malo, pero el Señor también le dice a él: tú eres instrumento como lo es Pablo. También nos enseña hoy a no juzgar a los demás. Nos enseña hoy el Señor a través de esta lectura que tenemos que mirar a los demás con misericordia, tenemos que mirar a los demás también dándoles esa oportunidad para salir adelante, para seguir, para continuar la vida. Y es que así como todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a nuevas oportunidades. Así, solo así, reconoceremos que Jesús es el verdadero pan del cielo. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.